Hola, pues bienvenidos a este vídeo de salir del armario espiritual y hoy vamos a hablar de algo que cuando yo lo conocí al menos me sorprendió, ¿no? Que es cómo descubrir tu propio camino y tu propósito y tu estancia en este mundo a través de la lectura del rostro. Sí, sí, a través de leernos la cara. Ya sabéis eso que suelen decir de que la cara es el espejo del alma, pero parece que tiene mucha más información. Y tenemos a toda una experta en ello, Nuria Escarré. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Pues fenomenal aquí contigo, pero antes de entrar en materia y de luego yo te digo que es una técnica que a mí me sorprendió y que, bueno, nos hablabas de ello, porque además hoy día tampoco hay mucha gente que la practique. Me gustaría que te presentaras un poco. Es decir, oye, ¿quién es Nuria Escarré? Bueno, Nuria Escarré, a nivel profesional, desde hace más de 20 años me dedico, pues eso, a acompañar a las personas a que se conozcan mejor y lo hago con varias herramientas y una de ellas, como tú bien dices, es la lectura del rostro. Es decir, que la persona pueda llegar a saber cuáles sus talentos, sus habilidades a través de sus rasgos faciales. Luego, a través del Feng Shui y del entorno también podemos saber cómo somos y cómo nos manifestamos y luego a través de la terapia, pues poder ponernos en acción para conseguir todo aquello que deseamos siendo quien somos. Esto es a nivel profesional y a nivel Ujú. personal, pues mi trayectoria pues empieza, me imagino que antes de gestarme o cuando estaba dentro de mi madre. Vengo de una familia en la que se murió un hermano con 3 meses antes de que naciera yo, con lo cual ya hay toda una carga emocional en mí antes de nacer y bueno, nazco pues en una familia en la que realmente se está pasando un duelo y yo soy una niña pues rebelde, revoltosa, ruidosa, que de alguna forma va acumulando pues una rebeldía que esto cuando llego a los 18 años pues me empuja a irme, yo soy de un pueblo de Belver de Cerdaña, esto me empuja a irme de casa, llegar a Barcelona y querer vivir mi propia libertad. Pero bueno, con toda una carga emocional sin resolver, evidentemente al cabo de 3 años, como todo en la vida hay algo que te para, me para la vida y empiezo el proceso terapéutico, un proceso terapéutico en el que conozco este sistema, el sistema tausico, y aquí, ¿qué hace este sistema en mí? Aportarme argumentación del por qué. ¿Por qué me ha ocurrido todo lo que me ha ocurrido? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como lo hago? Y lo más importante, me abre al camino hacia dónde puedo ir si yo reconduzco quién soy. No, yo siempre había querido ser diferente, siempre luchaba conmigo misma y el sistema me aporta información que lo que me ayuda es a entenderme, a aprender a gestionar quién soy, a trabajar la parte emocional, a aceptar todas esas emociones, todo ese mar de emociones que tenía y a partir de aquí encontrar pues mi camino a nivel profesional y personal a través de este sistema y a través del proceso terapéutico. Entonces, en estos Y, momentos puedo decir que después de toda una vida de trabajo, porque para mí lo que es el crecimiento personal, el autoconocimiento no acaba nunca, yo constantemente estoy puliendo quién soy, quiero decir, no creo que sea algo que tenga fecha de caducidad, será algo que va con nosotros hasta que queramos, también es cierto, siempre hay un momento que podemos decir basta, y ya está, me quedo donde estoy, podemos decirlo nosotros, otra cosa es que en la vida nos sigue Nos hacemos empujando trocitos. nos sigue empujando a avanzar, ¿no? Pero sí, ahora puedo decir que estoy muy contenta, satisfecha de hasta dónde he llegado, teniendo en cuenta toda la trayectoria hasta llegar hasta aquí y todos los retos que he ido superando a nivel personal y profesional. Mm. A mí me gustaría preguntarte, porque seguro que, bueno, lo has dicho, ¿no? Usas de hecho más herramientas y seguro que has practicado conectado con otras a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Estoy convencido de ello. ¿Tú dirías que nos acaba llegando la herramienta correcta a cada uno? Es decir, que no es que haya una herramienta mejor o peor, sino que la que a nosotros nos va a ser más eficaz nos acaba llegando de alguna u otra manera. Yo creo, lo creo completamente lo que tú dices, pero también matizaría que esa herramienta acompañada del profesional adecuado.
Es decir, en todo momento es cierto que yo lo he tenido, quiero decir, yo siempre que he buscado soluciones me han venido, pero ha venido la persona también correcta en mi vida con esa herramienta. Porque en principio herramientas, muchas personas podemos tener las mismas herramientas, pero al final vamos a buscar a la persona. Y es evidente que vamos encontrando aquello que en cada momento nos ayuda a dar un paso adelante si es que estamos bien alineados en querer realmente resolver aquello que nos ocurre. Y sí, es súper importante la persona que acompaña a la herramienta. Por supuesto. Y me gustaría que nos contaras un poquito concretamente esta herramienta de lectura del rostro, nos hablaras un poquito más en qué consiste, porque a mí ya me pareció de lo sorprendente original y fíjate que yo conozco herramientas, terapias y un montón de cosas y técnicas y me gustaría que nos introdujeras un poco en qué consiste esta concretamente. Este sistema se llama Tauxico y está basado en la fisionomía, es decir, Ujú. en mirar rasgos faciales y poder saber cómo es la persona. En concreto, este sistema, a diferencia de otros que también se basan en leer el rostro, lo que hace es mirar 7 rasgos faciales y aplicar o buscar uno de los 7 temperamentos que corresponden al sistema. Es decir, esto que nos aporta una información muy precisa de la persona que tenemos delante en cada uno de los aspectos que vamos a estudiar y mirar. Miraremos la boca, la nariz, los ojos, la frente, nuestro dibujo geométrico, es decir, vamos a ver esos rasgos faciales, qué temperamento le corresponden y ahí tendremos las características que determinan cómo es esa persona. En lo que es mi sistema, yo puedo ver lo que son los temperamentos, lo que tiene la persona de forma innata. El carácter sería cómo esta persona vive sus temperamentos y la personalidad sería la suma del temperamento más el carácter. Carácter sí que está condicionado por nuestra educación, por nuestro ámbito, por nuestra familia, por nuestro entorno. Está condicionado por muchas cosas nuestro carácter, pero la base es quién somos, nuestros temperamentos. Entonces, yo puedo ver en la persona cuáles son sus habilidades y talentos de forma innata, cuál es su potencial y a partir de aquí estableceremos en qué punto está esa persona. Si está viviendo en armonía con ella misma, si hay aspectos que no le gustan o que no ha trabajado o que no ha desarrollado y realmente qué tanto por cien está conectado con él mismo. Si vive a través de quién es o vive a través de su entorno, es decir, de su entorno, de lo que se espera de ellos, de su educación, de sus miedos. Es decir, vamos a establecer en qué punto está la persona. Sistema me da información suficiente para argumentarle los porqués de cómo es, por qué es como es, por qué ha llegado a un momento determinado a una situación, qué puede hacer para acabar desarrollando todo su potencial. A nivel profesional también nos da pues, la trayectoria que puede tener esa persona, dónde se sentiría mejor desarrollando todas sus habilidades, es decir, y a nivel emocional, cómo gestiona las emociones. Es decir, que nos da un montón de información para poder ayudar a esa persona a ser pues, su mejor versión o como mínimo hacer las paces con quién es y a partir de aquí construir pues esa trayectoria de autoconocimiento tanto profesional como personal. Y claro, a mí me gustaría hacerte una pregunta que supongo que te harán de vez en cuando es, oye, ¿qué fiabilidad o qué credibilidad tiene este sistema? ¿No? Es decir, oye, hay tantas cosas por ahí, ¿no? Es decir, ¿por qué después de tu experiencia has detectado en qué se basa profundamente esto para darle cierta credibilidad, ¿no? Vamos a hablar así. En mí la credibilidad es cuando realmente haces el estudio a la persona y vas diciéndole cómo es sin conocerla. Es decir, la persona sabe que no tiene información, yo no tengo información de ella y voy desarrollando poco a poco cómo es en diferentes ámbitos y cómo se comporta, cómo siente, qué es lo que de alguna forma en aquellos momentos le está influenciando. Entonces, ahí es donde la persona ve que realmente es fiable todo el temperamento, todo lo que es este método de alguna forma transmite. Yo llevo más de 20 años utilizándolo dentro de lo que es las terapias. Hasta hace 6 o 7 años no lo he dado a conocer fuera de lo que es las terapias y la verdad es que ahí está la prueba de que realmente sí que funciona. He hecho charlas durante 5 años, durante cada semana hacía una charla y siempre las charlas
pues pedí a uno de los asistentes pues que saliera para que yo pudiera poner en práctica lo que era el sistema y que todo el mundo lo viera. Si no estuviera 100% segura del sistema, de aplicar el sistema, pues sinceramente no lo hubiera hecho, no me hubiera arriesgado y no me hubiera puesto en evidencia en este caso. Entonces, yo creo profundamente en él porque lo he podido a lo largo de todos estos años comprobar. Entonces, ahora no tengo ninguna duda. Respecto a la persona a quien le hago la lectura del rostro, es cuestión de los primeros minutos y luego ya enseguida entra dentro del proceso porque la información conecta con quien es, conecta con ella, con esa persona. Ajá. Y digamos que la autoridad, ya creo que hemos entendido un poquito la técnica, luego, si te apetece, probemos conmigo, aunque yo he hecho alguna lectura contigo, pero para que la gente vea un poco en qué consiste. Con esta claridad más o menos de cómo funciona la técnica, ¿cuáles dirías que son los principales beneficios, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es lo que consigue la gente? Porque si ya les está diciendo algo que ellos saben, ¿cómo realmente, a nivel profundo, qué es lo que ellos obtienen después de una sesión de estas? Por ejemplo, durante mucho tiempo he hecho la lectura del rostro a adolescentes en el momento en el que han de tomar la decisión a nivel académico que cuál es la ruta que quieren seguir. Entonces, en todos esos adolescentes que no están conectados con ellos, que no saben lo que quieren o que quieren muchas cosas a la vez pero no se deciden, esta herramienta les ayuda a poner claridad hacia dónde pueden ir. Es decir, que aquí ya tenemos uno de los beneficios en un colectivo en esos momentos donde hay que tomar una decisión importante. Cualquier persona que en un momento quiera reorientarse profesionalmente y que no sepa hacia dónde ir, también le va a ayudar. Y todas aquellas personas que están dentro del autoconocimiento, que están dentro de un proceso de entender los porqués de quién son y hacia dónde pueden ir con las herramientas, con las habilidades, con cómo son en realidad. Me llega mucha gente últimamente que ha sentido dentro del despertar que está cambiando su forma de ver la vida sin que le haya ocurrido nada en concreto, quiero decir, siguen teniendo su trabajo, su familia, sus amistades, quiero decir, no ha ocurrido nada externo, pero sí a nivel interno y se están preguntando pues quién son, hacia dónde van, por qué ya no les gustan las mismas cosas y a partir de ahí qué pueden hacer. Entonces me están llegando muchas personas con esta inquietud que lo que encuentran en el sistema es respuestas a esas preguntas en el momento en el que están de su vida. Es decir, toda aquella persona que realmente quiera o reafirmar que esos cambios que está notando se les puede argumentar y tienen un porqué, todas esas personas que están haciendo un cambio interno realmente profundo van a tener respuestas en el sistema y soluciones para poder continuar con esos cambios, porque a veces hacemos cambios y nos quedamos parados porque tampoco sabemos hacia dónde, cómo continuar, ¿no? Todos esos cambios que sentimos. Y todas aquellas personas que realmente crean que ha llegado el momento de vivir de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro, pero necesitan esa argumentación, esa información para ver cómo hacerlo. Y tú dirías que todo esto se debe a que realmente no nos trabajamos a nosotros mismos, es decir, que no nos dedicamos tiempo a conocernos. Principalmente hay muchos componentes. Los niños pequeños todos están conectados con quién son. Si tú le preguntas a un niño qué quiere, lo sabe. Luego ya entran los padres que creen que los niños necesitan algo en concreto y entonces redirigen a ese niño hacia donde consideran que es mejor. Luego está la educación. Hay un montón de cosas que nos alejan de quién somos. Hay unas pautas a nivel social que creemos todos que hemos de cumplir y que a veces nos alejan de quién somos. Muchas veces no nos atrevemos a decir que no, o que no nos apetece, o que preferimos estar solos. Es decir, parece como que constantemente hemos de estar hacia afuera agradando a los demás y eso nos aleja muchas veces de quién somos. Entonces, hay poco trabajo a nivel interno de escucharnos y realmente ser sinceros. ¿Por qué? Porque cuando somos sinceros con nosotros también requiere valor el empezar a decir, pues no me apetece salir
o no quiero estar contigo, o no te cojo el teléfono, o voy a hacer esto en lugar de lo otro. Es decir, empezar a diferenciarte de tu entorno para reencontrarte o empezar a encontrar personas que sí que sintonicen contigo en tus habilidades, en lo que a ti te gusta o en lo que realmente te hace feliz. Entonces, sí, yo creo que en general estamos poco trabajados, cada vez más. También he de reconocer que me llegan muchísimos adolescentes, gente joven, que realmente está muy, muy conectada y eso me hace muy feliz. La verdad es que sí. Al ver Porque que las nuevas generaciones ya de alguna forma se han plantado y han dicho basta a todo ese proceso, esas convenciones, a todo lo que se supone que hemos de hacer y empiezan a decir lo que quieren y lo que no quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿quién dirías que es tu perfil tipo de cliente? Supongo que tendrás varios tipos de clientes. ¿Me podrías describir un poco quién es el que está interesado hoy día en esto? Y también un poco cómo ha evolucionado, porque dices que llevas 20 años realmente, o un montón de años en esto. Por un lado, ¿cuál es el perfil de cliente actual y cómo ha ido evolucionando un poco a lo largo de este tiempo? Puedo decirte que siendo terapeuta, en cada momento el perfil cambia dependiendo en cómo yo esté. Y ¿Mm? esto es así. Entonces, por ejemplo, hubo un momento cuando yo tuve mi hijo que me venía un perfil, pues empecé a hacer niños, adolescentes, es decir, que fue creciendo mi hijo a medida que crecían también mis clientes y ahí pues iba yo descubriendo un montón de cosas. En estos momentos el perfil de personas que me llegan son chicas jóvenes que están de alguna forma han hecho un basta, quiero decir, realmente han hecho una carrera que no les, 27, 28 años, una carrera que que no era la que les correspondía, aunque la podían hacer a nivel intelectual y que ahora quieren de alguna forma encaminar su vida hacia otro lugar y buscan hacia dónde. El último caso, una chica que había hecho ADE y que dejó la acabó, estuvo trabajando y ahora está haciendo educación infantil. ¿Por qué? Porque vio que aquello no era su camino. Entonces, me encuentro muchas personas últimamente que están en este proceso, en el de me he equivocado, no es lo que deseaba, hacia dónde voy. O lo que he escogido, si es lo correcto. Entonces, el perfil puedo decirte que a lo largo de los años ha cambiado y que al final tiene mucho que ver en el proceso o en el momento que yo también estoy, porque es verdad que vienen los clientes a los que podemos ayudar en cada momento. Y a lo largo de 20 años puedo asegurarte que si hace 20 años me hubieran venido los clientes que tengo ahora, lo hubiera dejado, me hubiera dedicado a otra cosa, me hubiera asustado y hubiera hecho cualquier otra profesión. Entonces, principalmente esas personas que están buscando realmente el reafirmar lo que ya sienten, que alguien se lo argumente y que les dé una guía de cómo continuar desarrollando realmente esa parte que está en ellos y que son y que forma parte de quién son. Qué bueno, qué interesante, porque claro, uno siempre asocia el desarrollo personal a un público como mucho más adulto, la crisis de los 40, muchas mujeres, entonces, que los jóvenes ya estén en este proceso, ¿no? de cambio, de entender que tienen que conocerse y demás, me parece tan maravilloso, de verdad que me alegra mucho escuchar esto, ¿eh? Me alegra. ¿Te parece? Porque yo creo que a veces hablar de tanta teoría pues puede despistar, que hagamos una pequeña... Ahora sí me voy a acercar, ¿vale? Para que Vale. la gente vea sobre todo la rapidez con que puedes hacer esto, el funcionamiento. Ya sé que estás por ahí tomando notas. Venga, pues vamos, yo me Sí, someto aquí un segundito a tu tratamiento, porque solo un momentito para que luego pueda enseñarlo. sí, vale, perfecto, porque yo Para creo que que así va pueda, a ser... sí, para que pueda enseñar la plantilla. Esta es la Vale, plantilla que utilizo en estos vale, momentos, está vacía y entonces lo que voy a hacer es coger los datos. Voy a empezar, empiezo mirando, ya te hice la medida de perfil, que tenías el temperamento linfatial, lo que es tu rostro visto de frente, el dibujo geométrico, tienes el temperamento egotial, tu cara es cuadrada. El nacimiento del pelo vamos a ver que es el nervial. En los ojos tienes también el temperamento egotial, la nariz el nervial, en la boca mental y linfatial y en la frente el cordial. Vale. Esto que ahora hago una suma, sumo los temperamentos que me han dado, cada uno de estos ámbitos habla de una parte de tu ser. Entonces,
yo lo que he hecho es aquellos que se repiten los pongo arriba. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo te ven los demás y luego en diferentes ámbitos de tu ser, cómo eres. ¿Cómo te ven los demás? También puedo ver que ha habido una transformación en ti. Es decir, que cuando una persona lo que hace es adquirir nuevas habilidades y talentos en base a quién es, desarrolla un temperamento nuevo. Es decir, nuestra cara está en constante movimiento si hay un movimiento interno. Vale, aquí sí que me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa, luego ya continúas desde aquí. Porque, claro, cuando yo hablo que las mentorías que yo hago, los procesos, programas, cambian físicamente el aspecto de las personas, a mí me sorprendió mucho cuando me contaste esto, ¿no? Que tú podías observar esos cambios. Primero, porque yo estoy convencido que hay cambios físicos y yo lo veo en mis programas, que digo que mis programas vienen con lifting facial incluido, porque yo veo los cambios de las personas en la cara. Y segundo, ¿cómo se puede observar ese cambio? Es decir, cómo... A ver, yo lo que me baso para poder ver qué temperamento tienes es en el tamaño y la forma. Entonces, por ejemplo, en lo que es el dibujo geométrico de la cara, aquí miramos varios puntos en los que si unimos esos 3 puntos me da un dibujo, una recta, una curva. Entonces, ahí es donde yo puedo ver si realmente hay un cambio interno. En el último caso que he hecho, la última lectura del rostro ayer por la tarde, la chica tenía un temperamento en un lado y otro en otro. Es decir, tenía la cara asimétrica, perceptible para mí, no para el resto. Entonces, cuando se lo dije y ella se observó, dijo, es cierto, es sutil, pero está ahí el cambio. Entonces, a mí que me está dando la información de que esa persona está haciendo una transformación interna de un temperamento al otro. Esto es lo que sería en la cara vista de frente. En la nariz, si nuestra nariz, por ejemplo, es recta, se nos puede hacer... La nariz no va a crecer ni se hará pequeña, pero si es recta se puede hacer una ondulación, la nariz puede ser ancha y se puede hacer más estrecha, es decir, hay pequeños movimientos perceptibles, o la frente. Cuando nosotros desarrollamos la intuición a varios niveles, se nos hace una hendidura aquí en medio de la frente, como, sí, como una ondulación, que eso quiere decir que hemos desarrollado un temperamento a nivel de intuición, es decir, tenemos más intuición. Hendidura hacia adentro. Hacia adentro. Es decir, que son pequeñas cosas que desde la fisionomía podemos ver esos cambios de temperamento. Y eso nos habla pues, de la historia de la persona, de dónde viene, dónde está y hacia dónde puede ir. Esos cambios no son porque sí, sino que ha de haber realmente un cambio interno profundo y sostenido en el tiempo, evidentemente. No sirve que haga un cambio de hábito de 21 días y el 22 vuelva a la casilla de inicio, porque entonces no va a haber un cambio físico, va a haber un cambio puede de expresión, pero la expresión no es lo que yo miro, porque la persona no me importa si está maquillada, si está triste, si está contenta, si tiene buen día, si se acaba de levantar, no importa. El rasgo facial es el que es. Si tu nariz es mediana y recta, lo va a ser dependiendo, al margen de tu estado de ánimo, al igual que la forma de tu boca, de tu frente, del nacimiento del pelo. Entonces, por eso el sistema siempre me da una información fiable, porque no dependo del estado de ánimo de la persona ni de sus circunstancias. Porque como esté como esté en esos momentos. Entonces, en este La cara no engaña, ¿no? No, no engaña. La cara da la información del momento presente. Y es lo que decimos, es cierto que también podemos operarnos y ahí alterar alguno de nuestros rasgos faciales. La nariz normalmente es uno de los rasgos faciales que más se opera, más operable, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso también tiene una incidencia. ¿Y eso cómo repercute? Es decir, ¿que tú te operes te cambia el carácter o es que estás enmascarando el carácter? Principalmente si una persona, y más joven, no se reconoce y cree que esa nariz tiene que ser operada porque si no, no es ella. Es decir, aquí ya vemos un problema a nivel interno de reconocimiento. Es decir, ya hay un problema interno a nivel emocional que hace que esa persona con una edad joven quiera operarse porque quiera verse mejor. Es decir, ya no está aceptando quién es. Entonces, yo siempre recomendaría que antes de operarse alguien hiciera un proceso terapéutico para poner en orden a nivel emocional interno lo que está ocurriendo y luego tomara la decisión si se opera o no se opera. Está claro que yo no me he operado, pero a lo largo de las charlas, al comentarlo, personas que sí, que se han operado la nariz, han dado su testimonio y evidentemente hay un cambio interno. Si es la nariz es a nivel emocional.
¿En qué les repercute? Pues que si una persona tiene la nariz grande, que denota a nivel de temperamento y características un control sobre sus emociones y se la opera y se la dejan pequeña, que quiere decir que tienes menos control de tus emociones, a nivel interno, ¿eso qué les puede causar en un principio? Inestabilidad, mayor timidez, inseguridad. Y esto lo he podido comprobar por las personas que sí que han operado y han dado su testimonio de que así ha sido. Incluso personas que aún siendo operadas se han operado 2 veces y esa nariz sigue persistiendo en los problemas. Y esto fue un caso con un chico en una de las charlas, un chico súper joven, 26 años, su nariz era grande, aguileña, había heredado la nariz de la familia y no le gustaba. Evidentemente quiso operársela, se la dejaron recta, quiero decir, en lugar de esa forma aguileña, recta, pero entonces al cabo de 2 meses la punta de la nariz empezó a bajar hacia abajo, es decir, empezó a deformarse, es decir, volvía a hacer aquella forma. Se lo vuelven a operar, le dejan la nariz otra vez rectita y entonces se le hace ancha. Y ahí en la charla todo el mundo pudimos ver cómo su nariz era ancha, recta y ya se veía, en esos momentos sí que se veía que era como qué le ocurre, ¿no? A esa nariz, le estaba pasando cosas. Desde el punto de vista de la fisonomía vimos que habían 2 temperamentos. ¿Por qué? Porque como él, la primera vez que se opera la nariz no hace toda una gestión a nivel emocional, su nariz persiste en los problemas. Es decir, lo que representa ese temperamento sigue persistiendo y la nariz vuelve a su estado original. Como ya no puede volver a transformarse la nariz, que se hace ancha. 2 temperamentos, hay un bloqueo a nivel emocional. Y él pide y dice, vale, ahora entiendo lo que me está ocurriendo y ¿qué hago? Bueno, pues un proceso terapéutico para aprender a gestionar la parte emocional. ¿Para qué? Para que esa nariz deje de tener 2 temperamentos, tenga solo uno y puedas vivir en paz contigo mismo y te reconozcas y te veas bien. Entonces, este sí que fue un caso muy concreto en una de las charlas en las cuales pude ver que evidentemente cuando tú te operas, por ejemplo, en este caso la nariz, ocurren cosas. En este caso persistía el problema físico porque no se había resuelto a nivel interno. Y continuamos donde estábamos. Ya hemos dicho que ves también los cambios, que ves las cosas. Venga, ¿qué más se ve y cómo seguir avanzando? Bueno, en un principio podemos ver que en tu caso, tal como te ven los demás, es como tú eres por dentro. En muchas ocasiones puedo ver como una persona, como los demás le ven, pero no como los demás ven a esa persona, pero no como es ella, quiero decir, no como ella se siente. A ti te ven una persona líder, una persona a nivel creativa y práctica. Y tienes el componente artístico. Es decir, todo lo que haces en tu vida tiene que tener una practicidad. Eres una persona con mucha capacidad para crear, para inventar, desde la parte artística, para liderar, emprender, es decir, te gusta llevar las responsabilidades, te gusta ser tú quien abra los caminos, pero siempre de forma práctica. Es decir, aquello que tú haces tienes que verle un resultado y tiene que tener un componente de ayuda hacia los demás. Tienes el temperamento cordial, que es el humanista, es esa persona que siempre que cree que realmente el granito de arena que podemos aportar cada uno puede hacer que las cosas cambien. Es decir, lo tienes dentro como algo, como un convencimiento, es algo que te mueve. Es decir, pones al servicio todo, al servicio de los demás, para poder de alguna forma ayudar y que haya una incidencia. Ya eres creativo desde tu parte instintiva, con lo cual de seguro que tienes facilidad para escribir, para lo que es creas constantemente a lo largo de todo el día, en todo lo que haces para ti es creativo. Tu mente es creativa, todo el día está pensando, conectada con esa parte intuitiva que te da esas respuestas y es una gran conexión desde la parte intuitiva, desde la parte emocional, desde la parte de la intuición y de la inteligencia abstracta. Esas tres ventanas, esas 3 fases ya están conectadas con la parte intuitiva, con lo cual te es muy fácil crear nuevos métodos si es necesario, quiero decir, desde cero, porque tienes el componente tanto creativo como el artístico, tienes los dos en este caso. Entonces, tú serías el compositor, luego podrías interpretar, pero no todo el mundo puede componer. En tu caso sí, lo haces desde el inicio.
incluso abriendo caminos en cualquier aspecto que tú te enfoques en este caso. Entonces, has venido a poner en práctica cosas útiles para los demás, es decir, a poner en marcha proyectos. Es una persona muy dinámica, que se aburre con facilidad, es decir, tú emprendes un proyecto, un camino, y cuando esto ya está, necesitas emprender otro. Constantemente emprendes cosas, no es aquello de que hago un proyecto, ya lo tengo asentado y ahora ya me dedico a vivir tranquilo del proyecto. No, constantemente a lo largo de tu vida, esto te va a ocurrir en todo. Entonces, ahora puede que eso ya lo tengas gestionado, pero de más jovencito seguramente empezabas muchas cosas y te costaba acabarlas porque había muchas inquietudes a nivel intelectual y muchas cosas que querías hacer y muchas cosas que querías descubrir, y eso te dispersaba. Es cierto que cuando se tienen todos estos temperamentos, a medida que pasan los años aprendemos a gestionarlos y a saber enfocarnos. Pero eso no quiere decir que siempre esté ese punto en el de fuga, ¿no? A nivel mental, a nivel creativo, de búsqueda, de alguna forma interna, de qué más puedo hacer, hacia dónde más puedo ir, qué más puedo explorar. Eso siempre está dentro de ti y estará, forma parte de ti y está bien. En este caso, de entrada eres una persona ambivalente en el sentido de que si encuentras un espacio, unas personas en las que tú crees que puedas ser comprendido, ahí hablarás de ti. Si no, siendo una persona muy social, normalmente no hablas de ti, de lo que te ocurre, de lo que sientes, excepto si encuentras un ambiente en el que creas que sí que te puedan comprender. Vienes de ser una persona muy tímida a nivel emocional, muy sensible a los comentarios de los demás. Me imagino que cuando eras más jovencito, en buscar la aprobación de los demás, en que los demás realmente sentir si realmente eras o no aceptado, querido, apreciado. Eso con los años lo habrás trabajado a nivel emocional, con lo cual ahora tienes esa estabilidad de tener la sensibilidad, pero sin sufrir las consecuencias de cuando eras joven, de esa inestabilidad que te daba a nivel emocional. Sensible a todo, a lo que son el ambiente, la luz, los olores, es decir, todo lo que está a tu alrededor, tú estás conectado emocionalmente a todo, con lo cual todo te aporta o bienestar o poco bienestar, dependiendo, ¿no? Pero para ti es importante todas aquellas cosas que realmente te hacen sentir bien. Estás muy conectado con lo que es el placer y con lo que son todos tus sentidos en todos los niveles. La naturaleza te recarga, seguro, es decir, o la playa o la naturaleza, no importa, aquello que es naturaleza, como puedes conectar con ello a nivel sensible, para ti es importante la belleza, la armonía. Entonces, un amanecer, un atardecer, no importa, aquello que está realmente conectado a tu ser más interno, ahí tú lo disfrutas. Luego también puedes disfrutar todo el bullicio, porque el temperamento egotial, que es el del líder, le gusta también el estar con un grupo de gente, organizar. Eres una persona muy disciplinada cuando realmente tienes claro hacia dónde ir, no te cuesta, eres muy disciplinada. Me imagino que a lo largo de los años lo has trabajado a nivel de ese cambio interno, ahí lo puedo ver, has tenido que trabajarlo, pero ahora ya sí que lo eres, esa persona disciplinada. Y antes no era tanto que no lo fueras, sino que te guiabas mucho más por todo aquello que te movía, aquello que te apetecía. Es decir, eres muy de estar conectado a lo que te apetece y no te apetece. Entonces, ahí es donde has trabajado el hecho de tener la disciplina cuando realmente quieres lograr pues, un objetivo. Qué bueno. La verdad es que me parece espectacular porque que sí, efectivamente todo lo que has dicho lo corroboro, doy fe, igual que doy fe de que tampoco nos conocíamos No. ni nada de esto. Y me parece, sobre todo lo que me parece es una forma muy rápida y acelerada de mirarnos de frente, ¿no? Porque yo creo que al final el autoconocimiento, el darte cuenta y trabajo personal, pero que puede llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces a mí lo que me parece esta técnica es que de forma muy rápida, porque es lo que por eso quería que lo mostráramos, ¿no? Porque no hace falta muchísimas sesiones ni muchísimas cosas, sino que con un rato y, bueno, hoy lo hemos hecho así, pero creo que esta es básicamente la forma de trabajar.
y cómo en tan poco tiempo se puede obtener tanta información, ¿no? Que creo que es lo que ayuda. Por eso me gusta que también lo usen para los chavales que tengan que tomar decisiones importantes, ¿no? Sí. Porque si uno no conecta consigo mismo, es muy difícil que tome la decisión correcta y alineada con tu verdadero camino, ¿no? Que es lo que estábamos hablando hoy, así que me parece de verdad increíble. Oye, antes de que continuemos, como que luego lo pondremos en la descripción y demás, el que quiera trabajar contigo, localizarte, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde se te encuentra? ¿Cómo funcionas? Bueno, en principio puede conectar, si quieres doy el teléfono o ya lo pondrás luego, a través del WhatsApp, que le envío un mensaje conforme, y a partir de aquí, pues yo le llamo, hablamos, a ver qué es lo que desea, y ya pues si realmente cree, después de darle toda la información de qué consiste la lectura del rostro, que sí que le va a servir y puedo ayudarle, primero la técnica y luego yo, pues a partir de ahí ya hacemos, miramos la agenda y ya concertamos cita. Principalmente a través del teléfono. Si quieren seguirme a través de Instagram, en Instagram estoy como nuriascarre8 y a partir de aquí, pues en mi teléfono, en la página web lecturaderostro.com también está toda la información Eso es. y que sepan que las personas tanto pueden hacerse una lectura del rostro que dura 90 minutos y ahí tenemos toda la información, como hacer un curso y una formación para poder aprender la técnica. Porque para todos los profesionales que tratan con personas, que están al servicio y ayudando a personas, es muy interesante el poder tener esta herramienta para poder darles de entrada toda esta información válida y a partir de ahí pues que cada terapeuta desarrolle su técnica o su herramienta, pero en base de la persona que tiene delante. Sí, justo te iba a preguntar también por eso, pero vamos, quiero antes de cerrar lo anterior, pues ya has dado tu página web, tu Instagram, pondremos también tu teléfono. Como ya han visto, eso se puede hacer tanto presencial como online, sí, Sí, porque al final queda claro que es una lectura de ver cómo estás y eso hoy día la tecnología lo que nos permite es llegar a cualquier persona del mundo, que creo que es una gran eh, ventaja hoy día, ¿no? Yo creo que en eso sí que la tecnología es una gran herramienta, ¿no? Pero es que además, y me gustaría que ahora profundizaras un poquito en ello, no solamente es, oye, pues como yo, como que aquí hemos hecho una pruebecita, como bien has dicho, estos son 90 minutos, mucha más información, y para el que quiera profundizar, pues imaginaos el valor que me ha aportado en 5 minutos a mí, pues imaginaos llevado esto a 90, ¿no? Que es lo realmente interesante y potente. Eh, pero claro, esto no se queda como particular, sino que también uno se puede formar en esto, que no es algo que venga aquí por intuición divina y que solo los que tengan el don de no sé qué, ¿no? Sino que es una técnica que se puede aprender, que está al acceso de todos. Me gustaría que profundizaras un poquito más en esta parte para ir terminando. pues lo que doy es la formación en la cual enseño lo que es la parte teórica y práctica, porque si solo con la teoría sería difícil poder, con la teoría nos ayudaría a tener la información de cómo es la persona, pero no sabríamos interpretarlo. Entonces hacemos prácticas a lo largo de toda la formación, normalmente son 12 clases de hora y media, en la que a medida que vamos avanzando voy dando la teoría uno por los rasgos faciales y voy haciendo la práctica entre los alumnos y con fotografías. ¿Por qué? Porque aparte de que cuando acaba la formación ya se tiene hecho lo que es el autoconocimiento de uno mismo, la lectura de uno mismo, tenemos una herramienta para poder conocer a las personas de nuestro alrededor, si no es a nivel profesional, a nivel personal, al marido, a los hijos, compañeros de trabajo, a la familia, es decir, ¿y esto qué nos va a aportar? Pues tener mejor relación con todo el mundo, porque si yo delante de mí tengo una persona que puedo comprender el por qué actúa de esa forma, aunque a mí me moleste, esa forma de actuar, pero si puedo entender el por qué lo hace y no puede hacerlo de otra manera porque es de esa forma en concreto, me va a ayudar a tener mejor relación con los demás. Entonces, el sistema en principio es eso, se puede aprender. Cualquier persona no se necesita tener, pues no sé, una información previa, sino que partes de cero y cuando acabas te llevas la técnica. Vale, pues yo creo que queda claro que esto no es, porque yo creo que a veces cuando hablamos de este tipo de técnicas, algunas suenan como muy esotéricas, muy Mm, iniciáticas, que tienes que tener por ciertas habilidades innatas, ¿no? Y aquí, pues hay una cosa que has dicho, oye, estos son medidas, formas, una serie
de temperamentos y sobre todo que tú lo has testado con muchas personas, que llevas muchos años en ello, que como tú has dicho, que tú ves que a las personas le resuena lo que dices, y luego a mí me ha valido y me ha aportado lo que me has dicho, o sea que yo creo que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Es decir, date cuenta que todos necesitamos estas herramientas para conocernos y que al final yo sí que creo mucho en esa frase, ¿no? De que el rostro refleja muchas de las cosas que llevamos dentro y me alegra que haya técnicas para leerlo e interpretarlo, ¿no? Que creo que es lo bonito. Por cierto, aquí una pregunta más personal. Tú, claro, cuando vas ahí a una fiesta, a un sitio, quedas con alguien, ya ves por dónde te vienen, ¿no? Bueno, ayuda. Es cierto que no estoy constantemente haciéndolo, pero sí que es verdad que muchas cosas que ocurren a mi alrededor, por ejemplo, en el autobús me han ocurrido muchas cosas de escuchar conversaciones y cosas y entonces ir a buscar el temperamento por cómo las personas se están expresando. Es decir, sí, de alguna forma, cuando uno lleva tantos años haciéndolo, sin darte cuenta lo haces. Ujú. Pero no tanto como porque a mí lo que me gusta de esta técnica es que dejas de juzgar a los demás Claro. porque entiendes los porqués. Entonces, no lo ves como, pues eso, no juzgas a la persona, no criticas, simplemente dices, ah, bueno, claro, está diciendo eso, está reaccionando así porque tiene este temperamento y por eso se expresa de esta forma. Entonces, bueno, está bien, es de gran ayuda cuando realmente pues quieres emprender un proyecto con alguien, el ver esas compatibilidades, ¿no? Si realmente vas a poder congeniar o no con la persona, porque no todos podemos Ujú. de alguna forma trabajar juntos. Cierto. Y como aquí estamos en este canal que se llama Salir del armario espiritual, a mí me gustaría preguntarte, oye, eh, ¿a ti te ha costado explicar esto a tu entorno? Oye, ¿tú qué haces? Pues nada, mira, me dedico aquí a mirar la cara de las personas. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque seguro que muchas personas que ven estos vídeos, ¿no? Se plantean toda esa parte, incluso la gente que se pueda Mm, plantear hacer la formación contigo, eh, esa parte de condicionamiento social, vamos a denominar, ¿no? sí, De uno tiene que ser algo que se estudia en la universidad, ¿no? exacto. Y ¿cómo lo has vivido y qué pautas le podrías decir a alguien que le conecte todo esto? En principio, ya te digo que hace más de 20 años que empecé y lo vivía, como tú dices, no escondiéndolo, pero sin explicarlo, por decirlo de alguna forma. No escondía lo que hacía, pero no lo explicaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que no se me entendiera o a que de alguna forma pensaran que hacía algo esotérico o raro. Entonces yo seguía trabajando y si de alguna forma me preguntaban directamente qué hacía, sí que lo explicaba. Entonces la reacción de las personas era, ah, vale, pensaba, no han entendido lo que les acabo de decir, pero son educadas y no preguntan más. Poco a poco, es cierto que la sociedad ha ido cambiando en estos 20 años. Al principio, cuando yo explicaba lo que hacía, era todo como raro y la gente se fiaba porque era el boca a boca y decían, a mí me lo han recomendado y estoy aquí. Pero costaba, ¿no? Que de alguna forma la gente te escuchara o entendiera. Ahora es mucho más fácil. Es cierto que desde los últimos años es mucho más fácil cuando tú lo explicas, aunque no sepan exactamente lo que es, bueno, entienden un poco dónde estás y cuál es el proceso. Entonces, sí, yo también he tenido un proceso de no explicarlo a explicarlo de forma directa, decir, pues mira, pues yo me dedico a esto te... ¿Qué les recomendaría a las personas? Pues que al final es que hemos de ser coherentes con nosotros mismos. Si aquello que haces estás seguro y tú crees que puede ayudar a los demás, hay que poder decirlo, manifestarlo, por eso de alguna forma estamos ahora todos en redes sociales, pues para darlo a conocer, aquí ya no nos podemos esconder, es decir, todo el mundo puede acceder a la información y a lo que hacemos. Entonces, la recomendación es que no te escondas, que lo expliques y es cierto que cuanto más seguro estés de lo que haces, más fácil te será. Y mejor lo comprenderán las personas de tu alrededor, eso también es cierto. Ujú. Pues, pues me parece absolutamente fenomenal todo lo que hemos hecho hoy, todo lo que has mostrado, ¿no? Y bueno, pues invito a que las personas, ¿no? Pues de una forma u otra vayan.
conociéndose, que es un poco la invitación de todo esto, y que hagan ese trabajo personal, ¿no? Porque creo que al final la clave de todo esto es el autoconocimiento, el descubrirse, ¿no? Creo que es un poco el camino final. Y por mi lado, darte las gracias, Nuria, porque creo que has aportado mucha claridad a lo que estás haciendo. Creo que estás haciendo algo que además es muy bonito, que puede ayudar a muchas personas. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel María, por invitarme a este espacio y poder, una vez más, pues dar a conocer lo que hago y llegar a más personas para poder ayudar a todas aquellas personas que en estos momentos necesiten eso, ¿no? Esa claridad en ver quién son y en cómo pueden llegar a ser, pues, su mejor versión. Ujú. Perfecto, tú no te vayas todavía. Y mientras me despido de las personas y, por supuesto, vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo todos los datos de contacto de Nuria Escarré, aunque ya los he comentado, pero los dejaremos también en la descripción, que estará encantada, por supuesto, de que le contactéis, pues si os puede ser de utilidad. También, si estos vídeos os gustan o pensáis que también le puede ayudar a otra persona, compartirlo, difundirlo, que es con el espíritu que está hecho. Le podéis dar a like, suscribiros al canal y todas esas cosas que ya sabéis, porque sobre todo el propósito de este canal, como antes Nuria decía, mi propósito es el de ayudar y el de compartir y poner todas estas herramientas al servicio. Así que gracias por seguirnos en este canal y nada, seguimos caminando. Gracias, gracias, gracias.